Hay miedos que no se anuncian con gritos ni con lágrimas evidentes. Son los que llegan de noche, cuando la casa está en silencio y los niños finalmente duermen. Son los que aparecen en medio de una sonrisa forzada, mientras intentas que todo parezca normal. Son los miedos que no tienen nombre, pero que pesan como si lo tuvieran todo. Shakira conoció ese miedo de una forma que nunca imaginó. No el miedo escénico antes de subir a un escenario frente a miles de personas. No el vértigo de las alturas ni la ansiedad de las decisiones profesionales. Este era distinto. Era el miedo de quien se despierta una mañana y entiende que todo ha cambiado, que la vida que conocía ya no existe y que ahora debe sostener no solo su propio peso, sino también el de dos seres humanos que dependen completamente de ella. Cuando la vida familiar se fractura, hay algo que pocas personas entienden desde afuera. No es solo la ausencia de una pareja, es la ausencia de esa otra voz en las decisiones cotidianas, de esa mirada que confirma que estás haciendo lo correcto, de ese cuerpo que ocupa un espacio en la cama y hace que la noche sea menos larga. Es despertar y saber que cada elección, cada duda, cada problema recae enteramente sobre tus hombros. Ella había construido una carrera admirada por millones, había conquistado escenarios, premios, reconocimientos, pero nada de eso la había preparado para el momento en que se vio enfrentando la maternidad casi en solitario. Porque criar hijos con alguien al lado es una cosa. Criarlos cuando ese alguien ya no está presente de la misma manera es otra completamente distinta. El miedo llegó silencioso, como suelen llegar las cosas que más importan. No fue un pánico explosivo, fue una inquietud constante, una pregunta repetida cada noche antes de dormir. ¿Estaré haciéndolo bien? ¿Serán suficientes mis fuerzas? ¿Notarán ellos mi propio dolor mientras intento protegerlos del suyo? Porque eso es lo que pocas personas comprenden, que mientras una madre sostiene a sus hijos emocionalmente, ella misma está quebrada por dentro, que mientras les dice que todo estará bien, ella no tiene certeza de nada, que mientras dibuja sonrisas para ellos, las lágrimas que guarda para la soledad de su habitación son reales, profundas, dolorosas. Los niños tienen una capacidad increíble para percibir lo que no se dice, no necesitan palabras para entender que algo ha cambiado. Lo sienten en el aire, en los silencios más largos, en la forma en que su madre los abraza con más fuerza que antes. Y entonces surge otro miedo, el de no poder ocultarles el dolor suficiente, el de que sus propias heridas terminen lastimándolos a ellos. Hubo noches en las que Shakira se sentó al borde de la cama de sus hijos y solo los observó dormir. En esos momentos el miedo se hacía tangible, miedo de que crecieran sintiendo que algo faltaba, miedo de no ser suficiente para llenar todos los espacios, miedo de que años después la culparan por decisiones que ella tomó pensando en su bienestar. Miedo de que su fortaleza tuviera un límite y que ese límite llegara antes de que ellos estuvieran listos para enfrentar el mundo. La maternidad en soledad no es una condición excepcional. Miles, millones de mujeres en el mundo la enfrentan cada día. Pero eso no la hace menos aterradora. No la hace menos agotadora. No elimina esa sensación de estar siempre al borde, siempre caminando sobre una cuerda floja donde cualquier error puede parecer irreparable. Si esta historia te tocó, suscríbete para seguir escuchando relatos contados desde la verdad. Las decisiones que antes se tomaban en pareja ahora recaían únicamente en ella. ¿Qué escuela? ¿Qué actividades? ¿Qué límites? ¿Qué permisos? ¿Qué valores transmitir? ¿Cómo hablarles de lo que estaba pasando sin destruir la imagen que tenían de su familia? Cada elección era una montaña que escalar sin red de seguridad. Y estaba la presión externa, porque cuando eres una figura pública, tu dolor no te pertenece del todo. Se convierte en titulares, en especulaciones, en opiniones de personas que nunca han pisado tu casa ni han visto a tus hijos llorar. Se convierte en un espectáculo involuntario donde todos tienen algo que decir sobre cómo deberías actuar, cómo deberías sentir, cómo deberías criar. Esa exposición constante añadía otra capa al miedo, el temor de que sus hijos crecieran leyendo versiones distorsionadas de su propia historia. El miedo de que el ruido exterior fuera más fuerte que las palabras que ella les susurraba en casa. El pánico a que la narrativa pública terminara definiéndolos más que el amor que ella intentaba sembrar cada día. Pero en medio de todo ese miedo algo comenzó a transformarse. Porque el miedo, cuando no te paraliza, puede convertirse en combustible. Puede ser el impulso que te obliga a levantarte cada mañana aunque no tengas ganas. Puede ser la razón por la que decides que tus hijos no verán a una madre derrotada, sino a una mujer que enfrenta, que lucha, que no se rinde. Hubo días imposibles. Días en los que el cansancio era tan profundo que respirar parecía un esfuerzo monumental. Días en los que las lágrimas llegaban sin aviso, en medio de una comida,
mientras ayudaba con la tarea, durante un abrazo. Días en los que el peso de ser madre y padre al mismo tiempo era simplemente demasiado. Pero también hubo momentos de descubrimiento. Momentos en los que se dio cuenta de que era más fuerte de lo que creía, que podía tomar decisiones sola y que esas decisiones podían ser acertadas, que sus hijos no necesitaban perfección, necesitaban presencia. Necesitaban saber que sin importar qué tan difícil se pusiera todo, ella estaría ahí. Aprendió a escuchar su propia voz con más claridad. Sin la influencia de otra perspectiva constante, tuvo que confiar en su instinto de madre, en esa sabiduría ancestral que todas las mujeres llevan dentro, aunque a veces duden de ella. Aprendió que equivocarse no era fracasar, que pedir ayuda no era debilidad, que llorar frente a sus hijos podía enseñarles que los sentimientos son válidos y que la vulnerabilidad es humana. El miedo no desapareció. Eso sería mentir. El miedo se quedó, pero cambió de forma. Dejó de ser paralizante para convertirse en compañero. Dejó de ser un obstáculo para transformarse en recordatorio de que lo que estaba en juego era demasiado importante como para rendirse. Cuéntanos desde dónde estás escuchando este relato. Hay una soledad particular en la maternidad sin red de apoyo constante. Es la soledad de las decisiones médicas tomadas en salas de espera mientras intentas parecer calmada para no asustar a un niño enfermo. Es la soledad de las noches en vela cuando la fiebre no baja y no hay nadie con quien compartir la preocupación. Es la soledad de las celebraciones donde falta esa otra persona que debería estar ahí aplaudiendo los logros. Shakira enfrentó esa soledad sin manual de instrucciones, porque no existe un libro que te enseñe cómo criar en medio del dolor propio. No hay curso que te prepare para sonreír en una presentación escolar mientras tu corazón está hecho pedazos. No hay guía que te diga cómo explicarle a un niño pequeño por qué las cosas cambiaron sin robarle la inocencia. Pero en esa soledad también encontró algo inesperado, su propia voz. Una voz que había estado ahí siempre, pero que quizás nunca había necesitado ser tan firme, tan clara, tan definitiva. Una voz que aprendió a decir no cuando era necesario, a establecer límites, a proteger su espacio y el de sus hijos como si fuera territorio sagrado, porque eso es lo que el miedo le enseñó. Que proteger no significa solo cuidar de las amenazas externas, significa también cuidar de la paz interna. Significa crear un hogar donde el caos del mundo no entre. Significa construir rutinas que den seguridad, momentos que construyan recuerdos felices, tradiciones que anclen a los niños en algo estable mientras todo alrededor parece moverse. Hubo que aprender a ser suficiente. No perfecta, sino suficiente. Suficiente amor, suficiente atención, suficiente paciencia. Suficiente presencia en los momentos que importan. Suficiente honestidad para admitir cuando no tenía todas las respuestas. Suficiente humildad para pedir perdón cuando se equivocaba. Y los niños, esos pequeños seres humanos que observan todo con ojos que no juzgan sino que absorben, le devolvieron algo que no esperaba: comprensión. No con palabras elaboradas ni con análisis profundos, sino con abrazos espontáneos, con dibujos que decían te quiero, con risas que rompían el silencio pesado, con su capacidad infinita para adaptarse, para encontrar alegría en lo simple, para recordarle que la vida sigue y que merece ser vivida. Esos momentos fueron los que la sostuvieron en los días más oscuros, cuando el miedo amenazaba con consumirla. Un comentario inocente de uno de sus hijos la devolvía al presente. Cuando la duda la paralizaba, una pregunta tonta pero sincera le recordaba que ellos solo necesitaban que ella estuviera ahí, no que tuviera todas las respuestas. El proceso de criar sola también implicó redefinirse. Shakira siempre había sido muchas cosas: artista, compositora, intérprete, empresaria. Pero ahora tenía que ser también la que asistía a cada reunión escolar, la que cocinaba aunque estuviera exhausta, la que ayudaba con la tarea de matemáticas aunque los números nunca fueron lo suyo, la que inventaba juegos para distraer del dolor, la que secaba lágrimas en medio de la noche. No había aplausos para eso. No había reconocimientos públicos. No había premios que celebraran las pequeñas victorias cotidianas. Lograr que comieran verduras, conseguir que durmieran a una hora razonable, ayudarlos a superar una pesadilla, enseñarles a atarse los zapatos, responder con paciencia la misma pregunta por 10ª vez. Pero esas pequeñas victorias fueron las que construyeron algo más grande. Fueron las que le demostraron que el amor, cuando es genuino y constante, puede reparar casi cualquier cosa, que los niños son resilientes de maneras que los adultos olvidamos, que una familia no se define por una estructura específica, sino por el cuidado, el respeto y la presencia. El miedo de no ser suficiente fue transformándose en la certeza de que estaba dando todo lo que tenía.
Y eso finalmente era suficiente. No porque fuera perfecto, sino porque era real. Porque sus hijos no necesitaban una madre sin errores. Necesitaban una madre que los amara incondicionalmente, que luchara por ellos, que les mostrara con acciones lo que significaba no rendirse. Hubo que hacer las paces con la culpa. Esa culpa que atormenta a todas las madres, pero que se intensifica cuando sientes que tus decisiones personales afectaron la vida de tus hijos. La culpa de preguntarte si podrías haber hecho algo diferente. La culpa de los momentos en que la paciencia se agotó. La culpa de las veces en que el cansancio ganó y no pudiste ser la madre que hubieras querido ser ese día. Perdonarse a sí misma fue quizás uno de los actos de valentía más grandes. Entender que estaba haciendo lo mejor que podía con los recursos que tenía, que sus errores no la convertían en mala madre, sino en humana, que sus hijos no necesitaban perfección, sino autenticidad. Comparte este mensaje si alguna vez el miedo te obligó a ser más fuerte de lo que creías. Con el tiempo, algo cambió en la forma en que Shakira se veía a sí misma. El espejo ya no le devolvía la imagen de una mujer rota. Le mostraba a una madre guerrera, una mujer que había enfrentado su propio miedo y había elegido seguir adelante. Una persona que había convertido el dolor en propósito, la soledad en autoconocimiento, la incertidumbre en determinación. Sus hijos crecían, y en ese crecimiento ella veía reflejado el resultado de su esfuerzo. No niños perfectos, porque la perfección no existe, sino niños capaces de expresar sus emociones, de reír a pesar de las circunstancias, de amar sin reservas, de confiar en que sin importar qué pasara, su madre estaría ahí. Eso era más valioso que cualquier escenario, que cualquier premio, que cualquier reconocimiento. Eso era el verdadero éxito. Saber que había creado un espacio seguro donde dos seres humanos podían crecer sin cargar con el peso de sus propias batallas internas. El miedo nunca la abandonó del todo. Sigue ahí, en las preocupaciones sobre el futuro, en las dudas sobre si está tomando las decisiones correctas, en la vulnerabilidad de saber que el amor hacia los hijos te hace infinitamente frágil porque su bienestar importa más que el propio. Pero ese miedo ya no la define, ya no la paraliza. Ahora convive con ella como recordatorio de que lo que más temes perder es también lo que más te impulsa a luchar. Que la maternidad no es ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. Porque al final, criar sola a sus hijos le enseñó algo que nunca hubiera descubierto de otra manera. Le enseñó que la fortaleza no es la ausencia de vulnerabilidad. La fortaleza es sentir miedo y aún así levantarse cada mañana. Es dudar de ti misma y aún así tomar decisiones. Es sentirte rota y aún así sostener a quienes dependen de ti. Es descubrir que dentro de ti existe un coraje que desconocías. Un coraje que no nace de la confianza ciega, sino de la necesidad pura y absoluta de proteger lo que más amas. Un coraje que te permite ser vulnerable y fuerte al mismo tiempo. Que te permite llorar en la noche y sonreír en la mañana. Que te permite tener miedo y aún así no rendirte jamás. Y quizás esa sea la lección más profunda que el miedo le regaló, que no hay vergüenza en sentirlo, que todas las madres, sin importar quiénes sean o qué recursos tengan, enfrentan sus propios miedos silenciosos, que la maternidad en solitario no es una sentencia sino una oportunidad de descubrir de qué estás hecha realmente. Hoy, cuando mira a sus hijos, Shakira no ve solo a dos niños creciendo, ve el resultado de cada noche en vela, de cada decisión difícil, de cada lágrima guardada, de cada abrazo desesperado. Ve la prueba viviente de que el amor, cuando es genuino y constante, puede crear milagros cotidianos. Y entiende que el miedo que sintió no fue su enemigo, fue su maestro. Le enseñó a ser más humana, más compasiva, más fuerte. Le mostró límites que desconocía y capacidades que nunca había explorado. Le regaló una versión de sí misma que no hubiera conocido de otra manera. Porque a veces las experiencias que más tememos son las que nos transforman más profundamente, las que nos obligan a crecer, a evolucionar, a convertirnos en versiones de nosotros mismos que ni siquiera sabíamos que existían. Y en ese proceso descubrimos que el coraje no es la ausencia de miedo. El coraje es el amor que decide ser más fuerte que cualquier temor.